Hola, este es un comentario al séptimo capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. Este capítulo se llama Una fiesta de té de locos. En este momento recordemos que en el anterior capítulo Alicia se había encontrado con el gato de hechicear y le había preguntado en qué dirección estaban personas. Había dicho que para un lado estaba la liebre de marzo y para otro lado estaba el sombrerero. Alicia prefiere ir hacia el lado donde está la liebre de marzo. Ya encuentra una casa y ahí sigue caminando hasta encontrar una mesa grande y así comenzamos con este capítulo. Alicia al encontrar con esa mesa grande ve ahí a Liebre de Marzo, al sombrerero y al lirón. El lirón está un poco dormido y ambos lo utilizan como tal como almohada, a lo que Alicia piensa de que pobrecito le debe estar doliéndole, pero al lirón al estar dormido Alicia piensa de que no siente ni padece, entonces como que se tranquiliza. La mesa que se nos describe es una mesa larga, pero a pesar de ser una mesa larga, los tres personajes están amontonados en una sola esquina. Cuando Alicia se quiere acercar más a la mesa, los tres personajes comienzan a gritar de que no hay sitio, no hay sitio, no hay sitio, a lo que Alicia le responde de que sí hay sitio. En ese momento se sienta y la liebre de marzo, un poco más con amabilidad, le dice si quiere un poco de vino. A lo que Alicia responde de que alrededor no nota que no haya vino, que haya vino. Y a la liebre responde que no hay vino, que ella no ve el vino porque no hay el vino. A lo que Alicia responde que es una mala educación ofrecer cosas que no hay. Y la liebre le responde diciendo que también es de mala educación sentarse en una mesa sin ser invitado. Alicia se disculpa diciendo que no sabía que la mesa era suya, además de que la mesa tenía espacio para muchas más personas. Entonces, por eso se ha sentado. En este momento también tiene la primera intervención el sombrerero loco, y el sombrerero le dice que debería ella tener un corte de pelo. A lo que Alicia también vuelve a responder de que es de mala educación hacer comentarios personales acerca de las personas. Esto es interesante porque en la cultura inglesa la hora del té es algo en donde literalmente se ven todos los modales, se ve la etiqueta, se ve las reglas de comportamiento que debería tener una persona en el momento que se está sirviendo el té. Y justo en este momento se habla de la mala y buena educación que se debe hacer en ciertos tipos de comportamientos. Se nos ha dicho que es mala educación ir a una mesa sin ser invitado, es de mala educación servir cosas que no tienes, ofrecer cosas que no tienes, y es una mala educación hacer comentarios personales acerca de personas. Entonces es un poco irónico que en una mesa, en la hora del té, en donde debería resaltar la etiqueta y los modales ingleses, siempre se estén haciendo falta esos modales ingleses. En este momento al sombrerero se le ocurre una pregunta y que es más o menos un acertijo que se le dice, que dice de la siguiente forma: ¿en qué se parece un cuervo a una mesa de escritorio? Este de aquí, este acertijo de hecho es demasiado conocido, literal, o sea, eh, literal rondan miles de personas tratando de resolver este acertijo. Se sabe muy bien que Lewis Carroll no había pensado el acertijo como si tuviera una respuesta. Esto está escrito en el prólogo de la primera edición de Alicia en el País de las Maravillas, en donde él aclara que no hay una respuesta, pero poco a poco se le fue preguntando tanto a Lewis Carroll acerca de esto que él sacó una respuesta. Que básicamente su respuesta es que en ambos, tanto el cuervo como el escritorio producen notas un poco deprimentes, y además se dice que ninguna de las dos palabras está escrito al revés. Esto en inglés es un juego de palabras, ya que él no dice never, sino dice neighbor, en donde si tú tratas de escribir neighbor al revés, sale raven, que hace referencia al cuervo, también en inglés. Otro tipo de respuesta que podemos encontrar a este acertijo, que viene de otro escritor o otro literato, es de Huxley, el escritor de Un Mundo Feliz, en donde dice que la respuesta es que ninguna de las palabras contiene una A. En vez de hacer referencia a los objetos, hace referencia a las palabras que hacen referencia a sus objetos. Y por último también hay otro tipo de respuesta que también es un poco que relaciona a otro tipo de literatura, específicamente con el de Poe, en donde el autor Sam Lloyd, en su enciclopedia de 5.000 palabras o de 5.000 acertijos, dice que el escritorio y el cuervo tienen en común que Poe escribió sobre ambos, haciendo también un juego de palabras alrededor de la palabra sobre, ya que Poe escribe sobre los cuervos en su poema o en un cuento, y también escribe sobre el escritorio para escribir esos cuentos o esos poemas. En este momento Alicia dice que podría adivinarlo, que sabe cuál es, a lo que la liebre le dice: ¿quieres decir que sabes la respuesta?
Y Alicia dice, sí, eso es lo que dije exactamente. Y luego la liebre dice que eso no fue lo que dijo exactamente. Alicia lo dice en forma figurativa la liebre lo dice, lo interpreta de forma literal. La liebre le dice que debería pensar lo que dice. Y Alicia responde que sí piensa lo que dice, o al menos dice lo que piensa, que para ella viene a ser lo mismo. Y el sombrerero vuelve a interrumpir diciendo que eso no es lo mismo. De tal caso deberíamos admitir que es lo mismo como lo que veo lo que como. La liebre también pone un ejemplo que sería lo mismo decir tengo lo que me gusta a decir me gusta lo que tengo, que no es para nada lo mismo. Y por último, el lirón pone otro ejemplo que dice duermo cuando respiro sería lo mismo decir respiro cuando duermo. En el caso del lirón, como está medio somnoliento y medio dormido, vendría a ser lo mismo. En este momento, el sombrerero comienza a ver su reloj y pregunta a cuánto estamos. Lo que Alicia comienza a pensar y dice que estamos en septiembre 4. Creo que era septiembre, bueno, septiembre 4. Y el sombrerero responde, diablos, tengo un retraso de 2 días. Aquí tiene una conversación con la liebre y dice que era una mala idea arreglar con mantequilla, a lo que la liebre le responde que la mantequilla era de la mejor calidad. Pero el sombrerero vuelve a decir que capaz se metieron unos pedazos de pan al untar la mantequilla con el cuchillo de pan. La liebre trata de reparar el reloj del sombrerero metiéndole en una taza de té, pero el reloj sigue igual, a lo que vuelve a añadir que era una mantequilla de la mejor calidad. Alicia comienza a ver el reloj que tiene el sombrerero y dice que es un reloj demasiado extraño, ya que solo señala el día del mes, pero no señala la hora del día. El sombrero le dice que no es para nada extraño, ya que el reloj de Alicia no señalaría el año, a lo que Alicia le responde que no señala el año porque pasa mucho tiempo en el mismo año. Y el sombrero dice que eso es lo mismo en el caso de su reloj. Él al parecer permanece constantemente en el mismo tiempo por mucho tiempo. Eh, Alicia, después de la respuesta que le da Sombrerero, piensa para sí mismo que a pesar de que él está hablando inglés, no le entiende para nada. Es decir, a pesar de expresarse de manera correcta, no tiene sentido lo que está diciendo. Esto es interesante porque esto es una de las formas que se ha tratado de responder a un, por así decirlo, dilema que se presenta con la existencia de Dios, ya que hay el dilema de Epicuro, creo. Creo que también Epicuro fue el que puso este dilema, pero bueno. Hay un dilema para Dios que dice que si Dios podría crear una piedra que él mismo no pudiera cargar. Lo que hace referencia a este dilema es poner un carácter problemático acerca de su omnipotencia y acerca de su omnipotencia en general. Ya tanto de que él podría ser capaz de crear una piedra que él mismo no pueda cargar por su propia fuerza. Es decir, que habría una incongruencia lógica en la existencia de Dios. Esto Santo Tomás ha tratado de resolverlo a través de que esta frase, por mucho que se pueda decir, no está diciendo nada lógico, no está diciendo algo con sentido. De la misma manera que alguien podría decir si Dios puede convertir un círculo en un cuadrado. Esto no tiene lógica, ya que una característica de un círculo es que todos los puntos de su circunferencia estén a la misma distancia de su centro, cosa que no ocurre en un cuadrado. Y por eso decir que si alguien puede convertir un círculo en un cuadrado o buscar la cuadratura de un círculo es algo que se puede decir, pero no tiene sentido lógico para nada. Bueno, en este momento Alicia vuelve a ir al acertijo que se propuso. Dice que se rinde, que ella quiere saber la respuesta, a lo que los tres responden que no hay respuesta, que nadie sabe. Y Alicia vuelve a tener aquí un poco de enfado y dice que deberían dejar de perder el tiempo en acertijos que no tienen respuesta. Esto es interesante porque este tipo de pensamiento que tiene Alicia de no perder el tiempo en acertijos que no tienen respuesta, se podría considerar que es un tipo de pensamiento positivista, en donde es un tipo de filosofía que existe dentro del mundo de la ciencia, en donde básicamente nosotros solamente nos deberíamos hacer preguntas acerca de lo que existe un conocimiento positivo del mundo, acerca de lo que sí realmente se puede saber del mundo. Tanto es así que en la interpretación de la física de Copenhague, de la física cuántica en Copenhague, hubo un físico que se llamaba Wolfram Pauli, en donde dijo que hacerse preguntas que no tienen respuesta es igual que hacerse la pregunta de
¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Es algo que completamente no tiene sentido, o sea, a pesar de que puede enunciarse, es una pregunta que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, entonces no debería ser planteada. Pero a pesar de esto es algo importante, ya que una de las preguntas que no puede ser que puede ser planteada, pero no puede ser resuelta por el tipo de universo en el que estamos, es a qué velocidad viaja la luz en un solo sentido, ya que solamente nosotros, por el universo en el que estamos, podemos saber la velocidad promedio, es decir, la velocidad de ida y de vuelta de la luz. Suponemos que podría ser la misma velocidad tanto de ida y de vuelta, pero podrían darse otro tipo de combinaciones con tal de que siempre su velocidad promedio sume la velocidad, bueno, llegue a la velocidad de la luz que nosotros hemos calculado físicamente. Pero en realidad este es un tema y un debate demasiado abierto. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna forma de resolver este tipo de pregunta de a qué velocidad va la luz en un solo sentido. Y esto es problemático por la misma naturaleza relativista que tienen los objetos en este universo, que no importa cómo lo trates de medir, siempre vas a tener efectos relativistas que van a imposibilitar esa medida. Pero eso a la final nos dice mucho de nuestro mundo. A pesar de que sea una pregunta que no tiene respuestas, nos dice muchísimo de cómo es el tipo de universo en el que vivimos. Entonces cabe la pregunta, ¿deberíamos hacernos preguntas que no tienen sentido o que no tienen respuesta? Seguimos con el libro. En este momento dice que Alicia, que el tiempo como tal, habíamos dicho que no era una pérdida de tiempo, era una pérdida de tiempo hacerse este tipo de preguntas, a lo que el sombrerero responde que el tiempo no es un objeto, entonces Alicia debe dejar de tratarle como si fuera un objeto, sino que es un sujeto, de hecho es un señor. Y Alicia dice, el sombrerero dice que está seguro que Alicia nunca ha hablado con el tiempo, y por eso habla de esa manera del tiempo. Alicia dice que no, que en realidad nunca ha hablado con el tiempo, pero lo que sí hace en su clase de música es marcar el tiempo. A lo que el sombrerero responde que eso no le cae muy bien al tiempo, con razón que no te llevas tan bien con él. Deberías tratar mejor el tiempo y así capaz el tiempo haría lo que tú quieras, marcar la hora específica que tú quieras. Como por ejemplo, estás a las 9 de la mañana, hacerle un gesto y pasar a ser la hora del almuerzo. A lo que la liebre responde que eso es lo que él quisiera. Alicia dice que sería una ventaja, pero al final no le resultaría para nada porque no tendría apetito. Y el sombrerero responde que el tiempo esperaría a que tengas apetito. En este momento, el sombrerero cuenta la historia de cómo se peleó con el tiempo. Y justo ocurrió en marzo, en el momento en que el liebre de marzo tuvo su brote de locura, y así ha seguido hasta este momento, hasta septiembre. Se cuenta que en la fiesta que había ofrecido a la reina roja, había hecho un show, un canto, en donde la reina había dicho que el sombrerero se está cargando el tiempo de la canción, por así decirlo, está maltratando el tiempo, y desde ahí han tenido un maltrato el sombrerero con el tiempo. Ya no le hace caso y ni siquiera le pone atención. Tanto es así que el sombrerero vive continuamente en la misma hora todo el tiempo, y específicamente siempre vive en las 6 de la tarde. Es por eso que siempre está preparada la hora del té. En Inglaterra la hora del té ocurre más o menos entre las 4 y 6 de la tarde, a lo que Alicia tiene una idea y dice, es por eso que siempre ustedes están sirviendo el té. Y el sombrerero responde que sí, pero como siempre son las 6, nunca da tiempo de lavar los platos. Entonces lo único que hacen es moverse al espacio siguiente. Entonces se va moviendo continuamente de un puesto a otro, y así hasta el infinito, por así decirlo, a lo que Alicia pregunta, ¿y qué sucede cuando vuelven al inicio? En este momento no hay una respuesta, se cambia de tema, se le pide al lirón que cuente una historia, y el lirón cuenta una historia de tal manera que a todas las preguntas que se hace respecto a esta historia, la respuesta del lirón siempre va a ser melaza. Aquí de hecho también hay un insulto de parte de el acertijo hacia Alicia, que le dice estúpida. En otras ediciones en español le dice boba, pero en realidad la palabra que se utiliza es estúpida. En este momento la liebre le sugiere a Alicia si quiere tomar un poco más de té, a lo que Alicia responde que nunca le sirvieron té, entonces no podría tomar más que nada. A lo que el sombrerero responde que no, que eso es lo fácil, tomar más que nada es muy fácil, pero prueba tomar menos que nada, eso es lo difícil.
Entonces, de nuevo, es el carácter lógico de que nosotros no hay un menos que nada. No se puede ir más allá de menos allá de la nada, de hecho, pero sí se puede ir más allá de la nada. En este momento, el sombrerero dice que necesita una taza de té. Entonces, lo que hacen es saltarse, ir al siguiente puesto, a lo que todos, bueno, el sombrerero es el único que termina beneficiado por el cambio, pero Alicia termina en el puesto de la liebre de marzo, en donde él había regado la leche. Entonces, Alicia está sentado en un puesto que está hecho un asco. En este momento, el lirón vuelve a despertarse y dice que comiencen a decir cosas con la letra M. Alicia responde que por qué con la M, y la liebre dice ¿y por qué no? Entonces el lirón comienza a decir palabras con la letra M hasta llegar a la palabra más o menos. El lirón le pregunta a Alicia si alguna vez ha dibujado la palabra, ha dibujado el concepto más o menos, y Alicia responde que nunca lo ha hecho, a lo que el sombrerero vuelve a interrumpir y dice, si no sabes, entonces no hables. Esta última falta de respeto, hablando de modales en una hora de té en un lugar inglés, esta última falta de respeto hace que Alicia termine por irse, diciendo que nunca va a volver ahí. Alicia espera que ellos le vuelvan a llamar, pero en realidad ellos ni siquiera se han percatado de que Alicia se está yendo. Y de hecho están tratando de meter al lirón a la jarra de té. Alicia termina por irse y después, cuando ya está caminando por el bosque, ve en un árbol que hay una puerta. Esa puerta conduce al anterior pasillo que había comenzado en el primer capítulo y encuentra la mesa de cristal, la llave y la puerta que dirigía al jardín. Esta vez Alicia ya sabe cómo actuar, entonces coge primero la llave, se come el pedazo que le hace empequeñecerse hasta una altura de un pie, pasa por la puerta y así pasamos al siguiente capítulo.